Vamos a ver, si consideramos fenómeno ovni no como un cajón desastre donde entran fenómenos naturales que no hemos podido interpretar, pero fenómenos de nuestro medio ambiente próximo, es decir, fenómenos meteorológicos, hasta la física del plasma, cosas así, rayos en bola, multitud de fenómenos. Hay un segundo aspecto que serían aeronaves de origen terrestre, de origen humano, pero o muy poco conocidas o absolutamente secretas. Y habría una tercera parte amplia, pero que desde luego es solamente un pequeño porcentaje, que es lo que es inexplicado e inexplicable de momento. Y es lo que normalmente se ha entendido como que podían ser naves extraterrestres. ¿Cuál es el problema? El problema es que tenemos que abrir mucho nuestra mente, porque cuando hablamos de naves extraterrestres o ultraterrestres, estamos refiriéndonos a algo amplísimo, vastísimo. Quiero matizar primero una primera cosa para que quede claro. Sobre la segunda posibilidad, la primera, fenómenos naturales, no me voy a extender. Pero la segunda, tecnología terrestre. Lo que quiero es atajar la posibilidad de que alguno piense o afirme que todos los fenómenos que no son naturales y que son tecnológicos podrían ser tecnología terrestre. Esto es una hipótesis que se ha planteado, se ha desarrollado muy a fondo, sería material para una larga charla por sí misma. En cualquier caso, va a ser parte de la materia de una charla que sería como la continuación o el complemento a esta, que daré en las conferencias que organiza el grupo EPTA en la calle Serrano. Los lunes abriré el curso, como otros años, el segundo lunes de enero. Es a las 7:30, lo podéis buscar quien os interese. Va a ser una conferencia muy distinta, un complemento, no diré continuación, de esta, donde vamos a analizar mínimamente el tema de si existían algo similar a las naves estas que vemos hoy en la Alemania nazi, cuál podía ser su origen, si su origen era puramente tecnológico o era fruto de la incipiente retroingeniería, es decir, ingeniería que nos permite, a partir de este cacharro que yo me encuentro, indagar y decir, ¿y esto de dónde viene y para qué sirve? Y cómo eso es, por decirlo así, retroingeniería. Si es retroingeniería de alguna nave capturada por alemanes y por italianos, como hay claras referencias, una por ejemplo capturada supuestamente en Italia según documentos de la época, que Mussolini le dio el control para investigarla a Marconi. Bien, para atajar ese tema no nos podemos remontar a los ovnis, vamos a decirlo así para llamarles de esa manera que es universal, que se vieron en 1947, 1950, porque podían ser ya producto de esa tecnología. Ahora bien, hay varias cosas que ya entonces se daban y que se escapan. Uno, lo que se llaman naves nodriza, de un tamaño grande, que hay algunas observaciones masivas anteriores, por lo menos del año 50, 52, 50 y anteriores, por ejemplo en Oloron, Francia, y eran de diversas formas, una esfera enorme de la que entran y salen objetos. Pero en otros lugares es algo fusiforme, digamos, van variando, y en otras ocasiones los ovnis gigantes son triangulares. Si una tecnología terrestre se desarrolla en aquella época siguiendo un solo modelo. Es decir, es absurdo disparar balas de cañón para desarrollar
no una nave cualquiera, sino una nave nodriza capaz de insertar dentro de ella otras naves, primero, lo descarto completamente, que en el año 50 eso se hubiera podido desarrollar. Pero segundo, o es esférica, o es que es un modelo aerodinámico absolutamente incompatible con todas las concepciones terrestres que había en aquella época, e incluso en esta. No veis ninguna aeronave esférica en aquella época o en este transcurso. Entonces, nos vamos más atrás. Solo me voy a centrar en las naves nodriza porque es un punto diferencial con respecto a toda la tecnología terrestre. No conocemos que se hayan desarrollado naves nodriza. No significa eso terrestres. Eso no significa que no existan. Pero si existen, tendríamos que entrar, no va a haber tiempo hoy, en el tema de la supuesta flota espacial terrestre secreta, que desde mi punto de vista existe cuanto menos desde los años 80. Pero luego os haré si queréis, si no hay tiempo al final me preguntáis para ir un poquito al grano. Entonces, ¿qué ocurre? Eso puede ser a partir de los años 80, como portaaviones, pero no en los años 50 y aún menos en 1500 y pico y 1600 y pico. ¿Por qué digo esto? Porque entre los diversos casos ovni que no pueden ser explicados como fenómenos naturales que hay registrados históricamente, están unos dibujos de hojas volantes publicadas en Nuremberg y otras partes de Alemania, y que podéis encontrar en internet, y que el doctor Carl Gustav Jung insertó en su libro sobre un mito moderno sobre cosas que se ven en el cielo. ¿Qué se ve ahí? Se ve la gente mirando algo raro, como si hubiera una batalla entre objetos aéreos, o al menos toda una confusión, y se ve claramente un cilindro con esferas dentro, y cómo salen las esferas del cilindro o entran. Se ven cosas de ese tipo, es decir, ese concepto que está descrito en algún otro documento antiguo, ya estaba en el año 1500 y pico. Lo que llamamos hoy ovnis y antes platillo volante, ya estaba en toda una serie de escritos antiguos, entre otros en un texto antiguo, pero no tan antiguo como normalmente se cree, más bien editado en el Renacimiento, pero de origen anterior, que se llama el Liber Prodigiorum, el libro de los prodigios de Julius Obsequens. Ahí hay un montón de cosas extrañas y entre otras escenas aéreas que nos recordarían a los actuales ovnis. Entonces, llegados hasta aquí, lo que puedo concluir es, primero, eso que llamamos ovnis se observa en la antigüedad, así que es descartable que todos ellos sean producto de tecnología terrestre. En cuanto a lo que se ha venido observando en los últimos 70 años con mucha profusión, 70 desde que nace el mito de los platillos volantes. ¿Quién conoce a Kenneth Arnold? ¿Ha oído hablar de Kenneth Arnold? Que el 24 de junio del 47, podéis levantar la mano, Kenneth Arnold, que el 24 de junio del 47, muy pocos, 3, entonces vale, volando sobre las montañas Cascada en el estado de Washington, es decir, no donde está la capital, sino en el extremo opuesto, en el noroeste de Estados Unidos, debajo de Canadá, observa algo moviéndose en el cielo, algo que no tenía forma de platillo, porque cuando uno se va a los informes y al dibujo que hizo Kenneth Arnold para el FBI, ve que tenía forma de delta. Bien, no importa, pero hay muchos que han dicho, a raíz de ese momento, y es cierto, como todos los periódicos hablan de platillos volantes, empiezan a proliferar los casos. Sin embargo,
No hace falta irse muy lejos. En España hemos descubierto multitud de casos, algunos publicados en medios impresos muy anteriores a esa fecha, e incluso del año 47, pero antes de que se hablara de nada. Segundo punto, además de esto, hubo una serie de investigaciones oficiales anteriores a Kenneth Arnold, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, porque se veían sobre todo unas esferas que las llamaban Foo Fighters, cazas fantasma, algo así, unas esferas que se movían. Pero hay varios casos durante la Segunda Guerra Mundial e incluso en la Guerra Civil Española, entre otros escenarios, que no es eso que podría ser tecnología alemana, sino que era como algo parecido a un disco que estaba por encima de una batalla entre alemanes y aliados, como observando. O, por hablar de la Guerra Civil Española, el testigo al que conocí ya murió, era un hombre técnicamente muy fiable, porque era meteorólogo después, Óscar Rey Brea, y investigador del tema OVNI. Entonces, él, con otros compañeros, en el frente de Guadalajara, aquí cerca, observaron como algo con forma parecida a lo que llamamos un platillo volante, estaba ahí, bajaba como una especie de cilindro, algo que es habitual en otros casos, y dentro del cilindro un ser, un humanoide. Os pongo otro ejemplo. No solo hay oleadas en Inglaterra, en Escocia, en Irlanda, a principios del siglo XX, sino que en 1916 el Lord Almirante de la flota británica informa de un avistamiento desde la flota. Y el Lord Almirante no es otro sino quien luego va a ser nombrado Sir Winston Churchill. Así podría estar hablando toda la mañana, pero sirva esto como síntesis para deciros, es un fenómeno antiguo. Ahora, ¿qué tipo de fenómeno? Realmente son platillos metálicos, naves, como hemos creído, hemos pensado durante décadas, algo parecido a nuestra tecnología. Bueno, primer punto. Desde mi punto de vista y desde el conocimiento que tengo tras haberme interesado por este tema desde que era un niño, desde los 12 años, no había cumplido 13, cuando ya estaba con este tema intentando conseguir lo que fuera, cosa que entonces era muy difícil. Mi conclusión es que no todos los ovnis son ni parecidos siquiera, sino que son de naturaleza muy diversa. Vamos a ver. Y no solamente los ovnis, sino toda la fenomenología relacionada con el fenómeno ovni. Para que no os lo toméis como una opinión mía, os cuento algo que descubrí hace poco en un libro que yo tenía en inglés y en portugués, pero se publicó en español, que es más fácil de leer, porque lo otro me había dedicado a ir a los casos. Y el autor del libro, lamentablemente, es un psiquiatra del máximo prestigio, jefe de psiquiatría como catedrático en Yale, el doctor John Mack, ganador de un premio Pulitzer por su biografía de Lawrence de Arabia, de D.H. Lawrence. Este hombre empezó a estudiar el tema de las abducciones con escepticismo, porque cuando uno estudia las abducciones, como otros muchos epifenómenos, subfenómenos relacionados con el fenómeno ovni, uno dice, esto hay algo que no cuadra, o sea, esto no, ¿no? Pero por otro lado hablas con los testigos y dices, y estudias a fondo el fenómeno y dices, pero es que hay algo que sí. Os pongo
algunas pinceladas. De repente hablas con testigos y hay algunas personas aquí, pero no sé. Bueno, por ejemplo, yo os pongo ejemplo. En todos los contactos que tengo con la gente, de repente en los viajes a Egipto, que hay aquí algunos amigos que me han acompañado, algunos que me van a acompañar, ya están, para los próximos viajes a Egipto. Estaba mirando quiénes están, da lo mismo, no voy a dar más pistas. Y os pongo un ejemplo. De repente hay una persona que me cuenta sus vivencias, sueños, pesadillas, etcétera. Y para no dar más pistas, porque hay que preservar la intimidad de los testigos, mientras que le ocurría todo lo que le ocurría, no solo a esa persona, sino familiares y vecinos del pueblo, con todo tipo de fenómenos extraños, presencias en casa, embarazos que luego se perdían, cosa que es habitual en las abducciones. Pero paralelamente a eso, en esa zona se observaba durante tiempo, y toda la prensa se hizo eco de ello, una nave nodriza. Nave nodriza que afortunadamente un fotógrafo local fotografió cuando en ella entraba un pequeño objeto, se ponía roja en ignición y salía disparada para arriba. Ahora, en ese y en otros casos que he estudiado en persona, de repente les hacen incisiones y les ponen algo como un implante, les abren el cerebro, les meten dentro algo, tienen esa impresión, o por la nariz. Y luego vamos a estudiar esos casos, y los casos de implantes que hay algunos estudiados, os diré, ninguno es convincente, no como una prueba de que hay una tecnología extraterrestre. Hay. Y sin embargo hay algo. ¿Cuál es la conclusión en su introducción del doctor John Mack, muerto joven en extrañas circunstancias, asesinado durante un supuesto robo en Inglaterra? Yo digo siempre esas cosas así porque tengo demasiada experiencia para saber que, aunque uno puede caer fácilmente en la paranoia, demasiados investigadores de varios campos en los que me muevo han muerto en extrañas circunstancias. John Mack, os recomiendo su libro Abducciones, ha sido publicado en España por Reediciones Anómalas, y dice en la introducción lo siguiente. Yo lo cuento y lo venía contando, pero en la boca del doctor John Mack tiene más fuerza. Nosotros solo reconocemos dos tipos de realidad. Esta realidad física, esto que puedo tocar, que puedo medir, que puedo someter al método científico, es lo único que yo puedo someter al método científico, y que sin embargo es una apariencia de física, de sólida, porque sabemos que lo que hay en el interior, en los espacios intermoleculares y dentro de cada uno hay todavía subpartículas, hay unos vacíos tremendos, es la mayoría, pero no me quiero enrollar. Digo, ¿para qué os cuento esto? Solo para invitaros a que abráis vuestra mente con estos ejemplos. No hay nada más importante. Si yo tuviera que decir dos lecciones importantes, algo, a ver, danos dos consejos. No me los habéis pedido, pero os los doy porque me parece que puede estar bien. Uno, reflexionar mucho sobre cuando decimos tenemos un alma, somos conscientes. ¿Dónde está el alma? ¿Qué es la conciencia? Y la única forma de experimentar, no hay muchas, pero la forma de experimentar eso es vivenciando la conciencia. ¿Cómo? Es muy vago decir meditando. ¿Y cómo medito? Pues siempre recomiendo el libro El poder de la hora. ¿Quién lo conoce o lo ha leído, por favor? Bastantes, me alegró mucho. Eso sí es esencial, y saber quién es Kenneth Arnold o tonterías por el estilo, no. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno lee, por ejemplo, ese libro y sigue las sugerencias que te da Eckhart Tolle, de repente te paras y empiezas a sentir el ser dentro de ti. Bien, ese es un consejo. El otro consejo es, lee, ve documentales,
escucha conferencias que te ayuden.